Muy bien, sí, ya. Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Entonces, eh, bueno, entonces ya dijimos que la coherencia es que todo lo que digamos en un texto esté relacionado con un tema central. O sea, si el tema central es contaminación o no sé qué, todo, todo debe centrarse en eso. Sí habrá ciertas partes que quizás se desvíen un poco, pero, pero muy poquito, o sea, muy pequeña, muy poquitas partes se van a desviar y tampoco va a ser tanto el desvío, o sea, va a ser apenitas. Entonces, pero sí la gran mayor parte del texto debe concentrarse en el tema. Ahora, cohesión, entonces le estaba diciendo que es cuando todo está en un orden correcto. Entonces no puede ser que algo, o sea, que empezamos un texto con luego, o finalmente, no, obviamente no, no. Lo lógico es que empezamos con algo que diga primero o primeramente, ¿no? Entonces, y también como dice aquí, entonces, en la cohesión es importante eh, el uso correcto de conectores, pronombres, sinónimos y otros mecanismos para que el texto sea fácil de entender. Más que nada los conectores, como eso que dije, ¿no? Primeramente, luego, eh, a continuación, finalmente, bueno, todo eso. Son conectores. Entonces, esos conectores deben estar puestos correctamente. Igual con un texto no tiene conectores o carece de ellos, también se dice que tiene falta de cohesión, porque no puedes distinguir tan fácil el orden. Entonces, sobre todo cuando tienes un texto desordenado, ¿no? A veces en la primaria te decían, eh, ese texto que está desordenado, ordénalo. Entonces, si no hay, eh, con la ausencia de conectores, es muy difícil, ¿no? Entonces, cuando tiene conectores es más fácil. Entonces, si te dicen ordena este texto, ¿no? O sea, esto que aparece aquí, ordénalo. Entonces, y ves que uno dice primeramente, otro dice después, otro dice finalmente, y hay otro que dice las otras cosas, pues obviamente sabes que el que dice primeramente es el que va primero, ¿no? El que va después es el segundo, y algún otro por ahí también vaya a ser después. Pero sí, y el que dice finalmente, pues es el último, ¿no? Es la última pieza del texto, el último párrafo. Entonces, si no ahora, sí, imagínense que no tuviera estos conectores el texto. Va a ser fácil de distinguir cuál es la primera parte, la la que está en medio, o sea, vamos a decir, la introducción, el desarrollo y el final, o desenlace. Pues no va a ser fácil. Entonces, los conectores, pues ayudan también a eso. Entonces, esos principalmente, conectores, por ejemplo, como primeramente, que a su vez podemos decir que son adverbios, también serían adverbios. Se les llama conectores, pero también podríamos decir que son adverbios. Primeramente, luego, ¿no? Después, a continuación, finalmente, bueno, son algunos de los conectores que podríamos usar, ¿no? Para que nuestro texto tenga cohesión, para que se distinga fácilmente cuál es la primera parte, cuál es ¿no? La siguiente y así, ¿no? Y la última, ¿no? Entonces,
utilizan estos conectores. Muy bien, entonces esos conectores es una parte muy importante para en el texto, ¿no? Como parte ¿cómo se llama esto? De la cohesión del texto. Muy bien. Ahora, entonces, habíamos dicho que es importante que cuando leamos un texto, primero se escriba bien, ¿no? Que el emisor lo escriba bien, que le ponga correctamente los puntos, comas, ¿no? Punto y coma, hay signos de admiración, de interrogación, sí, ¿cómo se llama? Los puntos suspensivos, los dos puntos, que tenga ortografía, que tenga sintaxis, ¿no? Entonces, todo eso es importante por parte del emisor, ¿no? Y, o sea, que el léxico esté muy bien, ¿no? El léxico, acuérdense, cuando decimos léxico, se refiere a las palabras, ¿no? Que conforman eh, un texto, bueno, un idioma, ¿no? Más que nada un idioma o un texto. Eso vendría siendo el léxico. Eh, y luego, en el caso del emisor, perdón, del receptor, ya dijimos o sea, ya dijimos la parte que le corresponde al emisor, ¿no? Escribir bien su texto, ¿no? Entonces, o sea, procurar que no tenga errores, ¿no? En la escritura. Y en el caso perdón, emisor otra vez. Receptor, perdón. En el caso del receptor, su parte es, por ejemplo, pues respetar estos signos, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos leyendo, sabemos que cuando hay un punto, significa pausa, ¿no? Entonces, no puedes ponerte a leer un texto, ¿no? Si ves que hay un punto ahí, pues no, obviamente es el punto quiere decir que debes pausar, entonces, pues ahí donde veas el punto, pues ahí debes hacer tu pausa, ¿no? Lo mismo que cuando veas comas. Eh, y pues igual, ¿no? Por ejemplo, los signos de admiración, como su nombre lo dice, como su nombre lo dice, signos de admiración o exclamación también se le dice. Como su nombre lo dice, admiración, exclamación. O sea, entonces cuando nosotros veamos esos signos, se espera que esa parte que tiene esos signos, pues lo digamos de una forma, ¿cómo se dice? Pues admirada, ¿no? O sea, así como si estuviéramos admirados, ¿no? O sea, o sorprendidos. O sea, no lo vamos a ver normal. Por ejemplo, lo que digas, hay un signo de admiración y lo lees así secamente, ¿no? O sea, no, no se espera que leamos lo que tiene signos de admiración no se debe leer secamente. O sea, sin emociones o sentidos, ¿no? Debe leerse con emociones, ¿no? Como si sintieras esa parte. Por ejemplo, si te dice, no sé, qué dolor, no vas a decir, qué dolor. O sea, no, entonces no. O sea, si ves que un texto tiene signos de admiración, ¿no? Y dice, por ejemplo, qué dolor tengo ahora. Imagínate que uno que lees tu texto y lo dices así muy secamente. ¿Qué dolor tengo ahora? O sea, como que, ¿no? O sea, se van a emocionar los lectores. O sea, mejor dicho, no los lectores, perdón, no los lectores, ¿cómo se dice? Los oyentes, eso. Los oyentes, el auditorio que te está escuchando, ¿va a sentir algo? No, lo va a sentir aburrido, ¿no? O sea, como que, oh, esa persona, ¿no? Como que no está disfrutando la lectura. No, hay que leerlo si cada vez que damos signos de admiración, como su me lo dice, signos de admiración, o sea, hay que leerlo como si uno estuviera admirado, ¿no? O sorprendido. O sea, con emoción, va, con alguna emoción, ¿no? Entonces dice
¿qué dolor tengo? No vas a decir, ¿qué dolor tengo ahora? No, tiene que ser, ¿qué dolor tengo ahora? ¿No? O algo así, ¿no? Como si estuvieras ahí sintiéndolo, de verdad. O sea, ¿qué dolor tengo ahora? ¿No? Algo así. Entonces, eso es lo que denotan estos signos. Entonces, hay emoción. Esos signos denotan emoción. O sea, que te expreses con sentimiento, ¿no? En este caso, estás expresando dolor, entonces tienes que expresar ese dolor. Tampoco lo vas a decir como riéndote, ¿no? O sea, ¡ay, qué dolor tengo ahora! No, tampoco, ¿no? Si dice dolor, pues obviamente tiene que ser con dolor, ¿no? Como si estuvieras sufriendo. Entonces, ¿qué dolor tengo ahora? Como si estuvieras de verdad sintiendo. Entonces, así se debe leer cuando tengamos esos signos de admiración. Y también, ¿no? Cuando tengamos estos de preguntas o de interrogación, pues lo mismo, ¿no? Hay que dar ese tono de que se trata de una pregunta. Eh, entonces, hay que respetar todo eso, ¿no? Los signos. O sea, los signos no están de adorno, sino que nos dicen algo. Igual los paréntesis. Los paréntesis, por ejemplo, bueno, los paréntesis se pueden leer o no. O sea, eso es opcional. Puede ser que si quieren lo leen, si no, no es necesario. Pero, pero en el texto tampoco están de adorno. O sea, aunque no lo leamos, en el texto no se puso así como que, no, de adorno, no sé, o nada más porque, o sin sentido, no. Se puso porque los paréntesis indican como un detalle, una explicación de algo. Entonces, para eso se ponen los paréntesis. Por ejemplo, sobre todo cuando son cosas un poco complicadas de entender. Entonces, a veces se abren paréntesis para decirlo, para explicarlo con palabras más sencillas, ¿no? Entonces, para eso más que nada sirven los paréntesis. Y así tenemos varios signos en la lectura. Entonces hay que respetar esos signos, ¿no? Esa es la parte el receptor. Entonces el receptor, eh, bueno, el lector, vamos a decir, ¿no? El receptor, el lector, es lo que viene siendo el mismo, ¿no? La misma persona. Tiene que respetar estos signos. Entonces, y luego también hay otras cosas que menciona aquí. Dice, eh, conocimiento previo del lector. Si es algo, un tema de investigación, algo, ¿cómo se dice? Por cierto, vamos a ver ahorita los textos expositivos, ¿no? Eh, si es un texto expositivo, ¿se acuerdan que cuando estamos viendo de las funciones del lenguaje? Cuando estamos viendo las funciones del lenguaje, vimos, por ejemplo, que hay uno que se llama referencial, ¿no? Referencial, otro que se llama apelativo, otro que se llama poético, ¿no? Bueno, entonces, pero vamos a centrarnos ahorita en el referencial. ¿Referencial qué es? Referencial, función del lenguaje referencial es cuando este, el lenguaje no se usa para expresar sentimientos, emociones o para convencer a alguien de algo, sino simplemente para explicar, para dar a conocer algo. Entonces, si quiero, por ejemplo, un texto con función eh, referencial, sería, bueno, no serían, son los textos expositivos. Porque los textos expositivos, pues es eso. Es esa precisamente la función o la intención de los textos expositivos. Dar a conocer temas, explicar, sin sentimientos, emociones y nada de eso. Simplemente explicar algo o dar a conocer. Por ejemplo, si se trata de una noticia, la persona no va, por ejemplo, aunque sienta enojo o algo por cierta
Sí, por el reportaje, ¿no? Por lo que, ándale, por lo que sucedió en el reportaje que está emitiendo. No debe, ¿cómo se dice? Debe evitar expresarlo, porque si no, ya no sería texto expositivo. Sería más bien texto, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo se le llama esto? El otro se fue. Bueno, el que usa función del lenguaje apelativa, el se me quiere acordar, se me vuelve ya. El, el. Ay, bueno, se me fue, pero hay otro tipo de texto donde sí, allí sí se expresan sentimientos, pero en el expositivo no. Entonces, no debes manifestar ningún sentimiento emocional. O sea, por decir, estás hablando de un suceso. Sucedió en un robo, ¿no? O, no sé, o algo terrible en tu colonia, no sé. Mataron a alguien, no sé. Y le hicieron daño a un menor de edad o a un animal, no sé, ¿no? A unas personas así muy inofensivas, ¿no? O inocentes, como un menor de edad, un animal, ¿no? Entonces, obviamente vas a sentir enojo, ¿no? Por eso que sucedió, o sea, te vas a enojar por lo que hizo esa persona, ¿no? Pero no lo vas a expresar en tu texto. O sea, o sea, no puedes evitar sentirlo, obviamente, ¿no? Pero en tu texto vas a procurar no expresar, o sea, mantenerte así como que, como si no tuvieras emociones, por decirlo así, ¿no? Entonces, tú solo vas a expresar lo que sucedió y listo, ¿no? Sucedió aquí tal cosa y que no sé qué, y listo. Sin expresar sentimientos o emociones. O sea, si dijeras, por ejemplo, no sé, ese maldito, no sé qué, violador o no sé qué, entonces eso ya estuvieras diciendo algo con sentimiento, ¿no? Entonces, no, tendrías que evitar esas expresiones, porque es para que tu texto sea considerado positivo, tendrías que evitar esas cosas. Entonces, ya, entonces, los estados positivos, o por ejemplo, quieres explicar un tema, ¿no? Sobre contaminación, sobre, no sé, los verbos, el lenguaje, no sé, igual, ¿no? Solo te vas a centrar en explicar ese tema, sin sentimientos, sin emociones, sin buscar convencer a nadie de nada. Simplemente es dar a conocer o explicar. Esos son los textos expositivos. Entonces, bueno, ven un momento. Voy a hacer. No tardo. Bien, ya lo sé. Entonces, sí. Entonces, eso sería un texto expositivo. Ahora, dice que debemos conocer previamente lo que vamos a leer. O sea, tener un conocimiento, aunque sea relativo, de lo que vamos a leer. Entonces, por lo tanto, pues es importante, pues, indagar en el tema, ¿no? Indagar y, si es necesario, pues investigar. Como dijimos, no te conformes hasta que entiendas todo, ¿no? Si estás leyendo una línea, hasta que entiendas todas las palabras y todo lo que dijo esa línea, pasas con la siguiente, ¿no? O, por ejemplo, o también puedes hacer lo siguiente, puedes leer todo el texto. De hecho, se recomienda leerlo más de una vez, no una vez. Entonces, lo que puedes hacer siempre, lo que puedes hacer es leer tu texto normal de corrido, ¿no? Y conforme vas leyendo, vas subrayando. Ah, pues esta palabra no sé qué significa, la subrayo. O esta frase no entendí qué significa. ¿Qué quiere decir eso de tal cosa, no? Por ejemplo, no sé si has escuchado frases como menester o había otra,
La otra vez estaba escuchando una frase que era a la postre, algo se decía, sí, a la postre, a la postre. ¿Qué es eso de a la postre? ¿No? No entendí qué significa eso. O sea, obvio, sé que postre es un algo que se come, ¿no? Pero a la postre, ¿qué es eso, no? Entonces, y así, no, no, esto, ¿qué significa eso? Et al. Veo un et, un punto y al. ¿Qué significa eso? ¿No? No entiendo qué significa eso. Ah, o, por ejemplo, cosas así, ¿no? O cosas que no son comunes en el lenguaje, por ejemplo, incluso hasta, por ejemplo, a ver, si bien es un adverbio, creo que sí. No, no creo que es ¿cómo se dice? Si bien, si bien es sinónimo de aunque. Vamos a ver, aunque no sé si es eh, adverbio o conjunción, vamos a ver. Si bien, o sea, aunque es adverbio o conjunción. Dice conjunción, es conjunción, entonces es una conjunción. Pero, o sea, obviamente, aunque no creo que tengan problemas con esto, ¿no? O sea, es muy, muy conocida bueno, esta conjunción, mejor dicho, ¿no? Pero hay una que es un sinónimo de esta misma conjunción, pero muchos no están familiarizados con ella. De hecho, casi no lo decimos en lenguaje común, o sea, cuando estamos hablando, ¿no? Entre amigos o familiares, entre nosotros, no, comúnmente no usamos esta conjunción. Aunque sí, es así, definitivamente sí. Pero esta, por ejemplo, si bien no es tan usual, no es tan usual. Entonces, ¿qué significa si bien? Si bien significa aunque. O sea, por ejemplo, si decimos, si bien eh, Mariano estudió o se la pasó estudiando toda la noche, no pudo recordar nada durante el examen. No pudo recordar nada durante el examen. Entonces aquí, como dice, si bien, ¿qué significa? Aunque, ¿no? O sea, aparte de lo que está diciendo, aunque Mariano se la pasó estudiando toda la noche, no pudo recordar nada durante el examen. Entonces aquí si bien viene siendo un sinónimo de aunque. ¿Sí? Y así, pues bueno, no debería causar tanto problema, pero hay otros que sí, de plano, no son nada, o muy o nada conocidos. Más o menos podemos decir, ¿no? Pero hay otros que de plano no. Por ejemplo, el que decía et al, ¿qué significa et al? O a veces aparece esto entre paréntesis. Un paréntesis y aparece sí, un punto acá, cosas así. Eso de plano no es conocido, ¿no? O sea, no es o sea, de si bien, pues más o menos, ¿no? Pero esto de al y sí de plano, ¿no? Entonces, pero los podríamos encontrar en un texto. Entonces, ustedes, ¿qué es eso, no? O sea, bueno, entonces cuando vean cosas así, pues no se queden con la duda. O no los salten, pues esto no sé qué significa, vamos a saltar, no. Hay que investigar. Es lo que dice ahí, tenemos que tener un conocimiento de lo que estamos leyendo. Entonces, no sé qué significa eso de al. Entonces, ahorita con la facilidad que se tiene, ¿no? Del internet, pues rápidamente buscas, ¿qué significa tal cosa, ¿no? ¿Qué significa tal? ¿O qué significa sí, ¿no? ¿O qué significa no sé qué, ¿no? Entonces, investiga.
Por ejemplo, et al es una abreviatura en latín que significa y otros. Eso significa. Es una abreviatura en el idioma latín que significa y otros. De SIG no recuerdo exactamente qué es una abreviatura igual, parece que también en latín. No recuerdo exactamente lo que significa, o sea, la palabra completa. Pero lo que sí sé es de que se usa para cuando, por ejemplo, tú estás queriendo copiar un texto, por ejemplo, agarraste un texto en internet, ¿no? Y lo copiaste. O estás, por ejemplo, ¿cómo se llama? Estás entrevistando a alguien, ¿no? Eres un reportero, ¿no? Un entrevistador. Estás entrevistando a una persona. Y lo que te dice la persona lo escribes, ¿no? Entonces, y cuando haces esas cosas de por ejemplo, copiar un, un texto de internet o copiar lo que te está diciendo una persona, este, debes copiarlo y tal cual. Aún si la persona te dijera algo que no está bien, o sea, algo incorrecto, tú tienes que copiarlo así. Entonces, ya después le agregas ese paréntesis y ese sí para denotar que es incorrecto. Por ejemplo, vamos a suponer que la persona te dijera, no sé, alguien te está dictando, o estás entrevistando a alguien, estás copiando lo que esa persona te dice, ¿no? O copias algo de internet, ¿no? Entonces, resulta que vamos a suponer que copiaste algo de internet. Entonces, lo que copiaste de internet, quizás a veces en la redacción se equivoca, ¿no? A veces sucede mucho de que a veces los que redactan una página o un libro o lo que sea, se equivocan. Entonces, y tú te das cuenta, ¿no? O sea, entonces, pero tienes que copiarlo así. Así tienes que copiarlo, no puedes cambiarlo. Que digamos, pues esa palabra está mal como se escribió aquí, la voy a cambiar. No, tienes que escribirla igualita. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer algo que puede ser, no sé, eh, vamos a suponer que la persona se quiso escribir perro y escribió pero, ¿no? O algo así. O no sé, ¿qué otra cosa podría ser? Entonces, vamos a decir un ejemplo fácil, ¿no? Entonces, tú vas a poner, cuando copias tu texto, vas a poner, ¿no? Bla, 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 y aquí viene la palabra perro, ¿no? Pero, pero como estás copiando, entonces resulta que la persona puso pero en lugar de perro. O sea, solamente le puso una R, ¿no? Entonces aquí tú tienes que poner esto sí. Entonces tú lo copias igualito, así como lo viste en ese libro, revista o página de internet. Pero como ya te diste cuenta que es un error, entonces le pones entre paréntesis sí. Que significa que esa palabra, que en esa palabra, o sea que la persona que escribió ese texto se equivocó, ¿no? En esa parte, ¿no? Entonces, o no sé, vamos a suponer una persona que diga mm, eh, Naiden en lugar de nadie, ¿no? Igual, ¿no? Lo vas a poner así. Pues estás entrevistando a una persona y estás copiando, ¿no? Entonces la persona dijo eh, Naiden, no sé qué, Naiden vive aquí. Obviamente quiso decir nadie, ¿no? Entonces, o sea, mal pronunció esa palabra. Entonces, pero tú así lo pones. Aunque lo haya pronunciado mal la persona, tú pones así, tal cual. Naiden, así lo vas a escribir. Pero acá al lado le vas a poner paréntesis, le vas a poner sí, dando a entender que no es correcto, ¿no? O sea, bueno, gramaticalmente no es correcto. Entonces ponemos acá Naiden, así como te lo dijo la persona, y le ponemos entre paréntesis sí, dando a entender que eso es un error. Entonces no cambiamos, no alteramos nada.
O sea, no porque la persona te dijo Naiden, le voy a poner, estuvo mal lo que dijo, voy a poner nadie. No, no, no se cambia nada. Tú lo escribes igualito. Aunque haya errores, tú lo escribes igual. Ahora, entre paréntesis le vas a poner sí. No cambias nada, pero entre paréntesis le pones sí, dando a entender que allí hay una. Entonces, y así, y hay otras, entonces hay expresiones que no conocemos, ¿no? Así como esas que mencioné. Y hay otras, por ejemplo, en el himno nacional, existen, como es en español muy antiguo, hay expresiones muy, que muchos no conocen. Por ejemplo, es muy común eso que digan maciosare. Muchos lo piensan que es una sola palabra o el nombre de una persona. Bueno, algunos de broma lo dicen, ¿no? Como, pero algunos que en serio piensan que no saben qué significa, piensan que se refiere a una persona. Piensan que se refiere al nombre de una persona. Como dice maciosare, ¿no? Así, como dice el himno nacional. No, eso de maciosare es una expresión que significa maciosare. Entonces no es el nombre de una persona. Entonces, si ustedes pensaban que era el nombre de una persona, no es eso. Es una expresión, son tres palabras. Más, sí, osare. ¿Y qué significa eso? Bueno, más, pues es sinónimo de pero, ¿no? Y osare es sinónimo, bueno, osare viene de osar, que no sé, y también no es muy conocido este verbo, pero es sinónimo de atreverse. Osar es sinónimo de atreverse. Entonces, si decimos, por ejemplo, yo me atreví a, no sé, a saltar aunque había fuego. Igual podemos decir, yo osé aunque había fuego. Bueno, es que no lo completé. Puse me atreví. Me atreví a saltar, ¿no? Me atreví a saltar. Me atreví a saltar. Ahí está, ahora sí. Entonces, lo mismo, ahorita puedo usar el sinónimo osar. Yo osé a saltar, aunque había fuego. Entonces, es lo mismo. Entonces, decir atreví o decir osé es lo mismo. Entonces, osar es un sinónimo de atreverse. ¿Sí? Bueno, perdón. Puse acá. Osare viene de osar. Osare viene de osar, que a su vez, bueno, que a su vez es un sinónimo de atreverse, ¿no? Atreverse. Entonces, osare viene del verbo osar, y a su vez este osar es un sinónimo de atreverse. Entonces, cuando dicen el himno maciosare un extraño enemigo, lo que quiere decir, pero si se atreviera un extraño enemigo, es lo que significa. Entonces, si el himno dice, maciosare un extraño enemigo, profanar, ¿no? Con su planta tu suelo. Bueno, vamos a verlo hasta ahí. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice eso de maciosare? Bueno, lo que quiere decir, pero si se atreviera un extraño enemigo. Profanar como insultar, ¿no? Insultar con su planta. O sea, al decir planta, pues se refiere a planta de su pie, ¿no? Con la planta de su pie. Tu suelo. Entonces, básicamente, al traducirlo a un lenguaje más común es lo que quiere decir.
Entonces, maciosare no es el nombre de una persona. Más bien es una expresión que significa, pero si se atrevía. Y eso significa. Entonces, ¿por qué osar es un sinónimo de atreverse? ¿Sí? Entonces, por si no conocían esto, hasta le estoy diciendo. Entonces, ahí está. Entonces, por eso les digo, no se conformen con porque esa palabra no entendí, pues vamos a saltarla, ¿no? O sea, a fin de cuentas, o esta línea, no la entendí, vamos a saltar esa línea, ¿no? No, no, eso no es lo correcto es entender todo. Porque qué tal si en esa parte que saltaron, porque no la entendieron, había una idea importante, y por no entenderla ustedes ya se perdieron de esa idea, ¿no? Entonces, por eso es importante no saltarnos nada, aunque no lo entendamos. Entonces, ¿qué es lo correcto? Pues buscar entenderlo. Y por eso tenemos diccionarios, por eso tenemos enciclopedias, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe hacer. Entonces, no se salte. Que porque no entendí esta palabra o tal frase, vamos a saltar un... No. Entonces, hay que tener entonces un conocimiento previo de que uno vaya a leer. Entonces dice, el lector debe poseer los conocimientos que le permitan comprender e interpretar el texto. Y también habíamos dicho sobre, bueno, les había dicho que subrayen, ¿no? Que vayan subrayando, por ejemplo, tal, ¿cómo se llama? Tal palabra, tal frase, tal expresión, no la entiendo. Entonces, subrayen, vayan subrayando todo lo que no les entendieron, no les quedó claro, o medio entendieron, subrayen. Entonces ya la próxima, cuando le vuelvan a dar lectura al texto, ahora se van a enfocar en esas cosas que subrayaron. Y entonces van a usar uso. Ah, sí. Entonces ya, entonces hagan uso, como les decía, ¿no? Del diccionario, de enciclopedias, para entender. Y si seguimos diccionarios, pues hay varios, ¿no? Por ejemplo, el más común, pues es de la lengua, diccionario de la lengua, ¿cómo se dice? Diccionario gramatical se le dice. Bueno, comúnmente se le conoce diccionario de la lengua española, ¿no? Pero tenía un nombre en especial, pero se me fue ahorita. Pero comúnmente se le conoce como diccionario de la lengua española. De definiciones. Diccionario de definiciones de la lengua española, ¿no? Entonces, ese diccionario, pero también hay otro que dice que se llama, bueno, les mandé la vez pasada, ¿no? Unos enlaces. Hay otro que se llama Diccionario de Sinónimos y Antónimos. También ese es importante. Ese es bueno, igual. Porque ese diccionario de sinónimos y antónimos, ese puede servir para cuando, por ejemplo, a veces el diccionario de definiciones les explica, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a usar, les va a explicar lo que significa, ¿no? Pero a veces sucede que a veces que la explicación que da el diccionario no está, no lo hacen palabras sencillas, lo hacen con palabras técnicas. Entonces, pues, no solucionas nada, ¿no? Porque no sabes qué significa tal palabra y resulta que te vas al diccionario y te puso un montón de palabras técnicas. Y tú dices, ¿what? ¿Qué? O sea, sigues en las mismas. Entonces, este, ahora, el diccionario entonces, cuando suceda eso, les recomiendo que usen ahora el de sinónimos y antónimos. Porque el de sinónimos y antónimos les va a arrojar palabras, varias palabras
con significado parecido al de esa palabra. Y entonces así como que quizás lo entiendan mejor. O sea, lo más seguro es que lo van a entender mejor así. Por ejemplo, esto, ¿no? Como estamos diciendo de osar, ¿no? Osar, perdón. Osar les va a decir, no sé, tal definición, o sea, tal explicación que quizás resulte un poco complicado, ¿no? De entender el diccionario. Pero, o sea, el diccionario de definiciones. Pero si ahora se van al diccionario de sinónimos antónimos, ahora les va a aparecer allá atrever. Ah, entonces ahora ya te queda más claro, ¿no? Entonces quiere decir que osar significa atrever, o es lo mismo que atrever. Entonces ya, ahora sí, ya entiende, ¿no? O por ejemplo, más sin tilde. Porque hay dos, hay uno que lleva tilde y otro que no lleva. Más con tilde es un adverbio. Y más sin tilde es una conjunción, sinónimo de pero. El que lleva tilde es sinónimo de, o sea, es un adverbio de cantidad, ¿no? O sea, cuando decimos, quiero más, ¿no? O dame más refresco, ¿no? Ese es el que lleva tilde. Pero el que no lleva es el que es el que tiene un significado parecido a pero. Y eso es una conjunción. O sea, dice, reprobé o estudié más reprobé. ¿Qué quieres decir? Estudié, pero reprobé, ¿no? O sea, ese más en este caso está significando pero, ¿no? Entonces, por eso les digo, entonces usen esos diccionarios. O sea, el diccionario de definiciones, si no te queda claro con el diccionario de definiciones, pues usa el de sinónimos y antónimos. A ver, busqué esta tal palabra en el diccionario y no entendí nada de lo que o sea, la definición que me dio el diccionario no entendí ni jota. Y sigo perdido. Pues entonces anda al diccionario de sinónimos y antónimos. Y ahí te va a aparecer algunas palabras similares, ¿no? A la que estás buscando. Y así, lo más seguro es que así lo entiendas mejor. Entonces, ya. Entonces, todos esos recursos hay que usar. Y también, bueno, es cierto, le estaba diciendo la vez pasada sobre los organizadores gráficos, ¿no? Porque también dice que es importante recordar, sobre todo si vas a exponer un tema, vas a ser expositor o expositora. Es importante recordar, porque imagínate que te digan, expon tal tema y no sabes nada. Entonces, en esos casos, pues sí, es muy importante recordar, ¿no? Entonces, para un examen, para una exposición, o simplemente para aprender, porque también después pasa de que simplemente para aprender es bueno recordar cosas, ¿no? Cosas, estás leyendo y tal cosa te pareció interesante de la lectura y sientes que es algo que te podría servir incluso hasta en tu vida, ¿no? Entonces, es bueno recordar. Entonces, definitivamente, entonces, para muchas razones es bueno recordar lo que uno lee, ¿no? Y para lograr esto de recordar, entonces para eso sirven los organizadores gráficos. Te ayudan a recordar. ¿Por qué? Porque lo que hacen los organizadores gráficos es eh, incorporar ideas principales, ¿sí? Entonces, como les decía la vez pasada, creo que el viernes, ¿no? Sí, el viernes les pregunté, ¿cómo sería más fácil recordar algo? O sea, algo, una idea, ¿sí? ¿Con un tremendo texto de 5 hojas o más? ¿O eh, con una simple hoja? ¿Cómo creen que sería más fácil recordar? Una idea principal. Un texto, un libro que tenga 1000 o no sé cuántas páginas,
o una hoja que tenga un gráfico con las ideas principales. ¿Cómo creen que sea más fácil? A ver, pregunta. ¿Cómo sería más fácil recordar una idea? ¿Con un texto con un montón de páginas o con un gráfico? A ver, ¿cómo creen? Por ejemplo, para ustedes, obviamente, ¿no? Con un gráfico. Entonces, de hecho, hasta más atractivo, ¿no? O sea, además de que es más fácil, porque pues, ajá, es incluso más atractivo también. A ver, el texto, solo de ver tantas letras y tantas, ¿no? O sea, ay, qué flojera, ¿no? O sea, a mí o sea, me ha sucedido, o sea, siempre me sucede esto, ¿no? De que, a ver, digo, hay que estudiar esto, Dios mío, solo de ver tantas letras, ya me dio tanta flojera, no sé, este sueño y ya me dio, ¿no? En cambio, cuando ves un gráfico, pues eso está, ¿no? Está mucho mejor. Entonces, y sobre todo, por ejemplo, hay uno que se llama mapa mental. Ahorita vamos a ver este de mapa mental. Este es o sea, si quieren algo atractivo, ese es muy bueno. Pero primero vamos a ver, por ejemplo, primero vamos a ver cómo se llama el cuadro sinóptico. Primero vamos a ver el cuadro sinóptico y ¿cómo se llama? El otro mapa conceptual. Y luego el mapa mental. Entonces, ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Ahí está. Bueno, es un ejemplo de ¿cómo se llama? De un mapa sinóptico. Cuadro, perdón, mapa. Cuadro sinóptico, eso. Es el ejemplo de un cuadro sinóptico. ¿Sí? Bueno, como ustedes ven, el cuadro sinóptico pues tiene esta cosa que se le conoce como llave. Así se llama. Entonces está compuesto por llaves. ¿Sí? Este, una llave más grande, se empieza con una llave grande y luego se van abriendo llaves más pequeñas, ¿no? Entonces en la llave más grande pues ponemos el tema, el tema principal, ¿no? Y luego en las otras llaves vamos poniendo, por ejemplo, subtemas, ¿no? Entonces, o, o como dice acá, ideas principales, ¿no? Y luego, este, en, dentro de las llaves más pequeñas, vamos poniendo ideas secundarias relacionadas con esas ideas principales, ¿no? Y luego podríamos abrir otras llaves más pequeñas para agregar igual otros detalles, ¿no? Entonces, así se hacen los cuadros, ¿no? Entonces vas poniendo
Pues abres una llave grande, ¿no? Pero sí, ahorita que estamos viendo de historia. A ver, vamos a ver. Voy a hacer acá un. Ah, ya sé. Estamos en blanco. Esa, una hoja en blanco. Entonces, vamos a escribir en esta hoja en blanco. Entonces, por ejemplo, yo pongo, por ejemplo, como tema principal, Primera Guerra Mundial, ¿no? Primera Guerra Mundial. Salió feo, bueno. Vamos a suponer que diga Primera Guerra Mundial. Luego acá, por ejemplo, abro otras llaves. O sea, aquí dentro de esta llave principal pongo ideas principales, ¿no? Y luego a partir de eso abro otras llaves, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, ¿qué era esto? Antecedentes, a ver, antecedentes, ¿cómo se llama esto? Detonadores o detonador, o causas, ¿no? Pero causas, antecedentes, causas, este, consecuencias, ¿no? ¿Qué otro? Antecedentes, causas, consecuencias, bueno, sí, consecuencias. Y entonces aquí abriría otras llaves, ¿no? Sí, esa. Hasta más o menos así, ¿no? Entonces pongo como tema principal la Primera Guerra Mundial. Y luego voy poniendo ideas principales o subtemas, ¿no? Como por ejemplo, antecedentes, causas, consecuencias. Y luego a partir de estas ideas principales o subtemas, abro otros pequeños. Por ejemplo, no sé, antecedentes que podría ser en el imperialismo, ¿no? Bueno, aquí donde dice antecedentes, podría poner el imperialismo, ¿no? Imperialismo de Europa y Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, eh, el auge de la burguesía, también podría ser otro, otra idea de aquí idea secundaria de aquí de la idea principal o subtema de antecedentes, ¿no? Muy bien, este, causas, pues causas, mm, pleitos por territorios, ¿no? Que Francia se pelea ¿qué? Con Alemania, ¿no? Que Francia se pelea con Alemania por, ¿cómo se llama? Por Alsacia, ¿no? ¿Cómo se llama? Alsacia, anda, Alsacia, no Alsacia y Lorena, que Rusia se pelea ¿cómo se llama? Con Austria, ¿no? Con Austria por los Balcanes, bueno, ¿no? Entonces, bueno, este, pleitos por territorios, ¿no? Pleitos por territorios. Ah, bueno, sí es cierto. Yo podría abrir otra llave, aún más pequeña, y acá, por ejemplo, digo, pleitos por territorios, ¿no? Y luego ya otra llavecita, y ahí podría especificar más, ¿no? Por ejemplo, sí, lo que dije, ¿no? Lo que dije hace rato. Francia contra Alemania por Alsacia y Lorena, ¿no? Rusia contra Austria por este, los Balcanes. Eh, bueno, ¿no?
Entonces, así, y así ir creciendo esta llave, ¿no? Mejor dicho, este cuadro sinóptico, perdón. Y así ir creciendo este cuadro sinóptico, ¿no? No hay un límite, o sea, no es que digamos, nada más puedes poner cierta cantidad de llaves, no, no, es ilimitado, lo que ustedes consideren, lo que ustedes consideren necesario, para poder, por ejemplo, estudiar o recordar el tema. Entonces, no es que digamos, nada más debe haber 3 llaves o 4 llaves, no, es lo que ustedes consideren. Si ustedes creen que con 3 o 4 llaves es suficiente, pues así lo dejan. Pero si creen que como que hace falta información y necesitan agregarle más llaves, pues le agregan. Entonces, consecuencias, pues ya dijimos, ¿no? Por ejemplo, Alemania perdió en gran parte de su territorio, ¿no? Ahí, no, ahí vamos a ver, se lo decía ahí el PDF la vez pasada, les mandé. No recuerdo ahorita, vamos a checar. ¿Cuántos murieron? Ahí decía las consecuencias. A ver, vamos a checar. Está aquí. Por ejemplo, consecuencias. Consecuencias, ahí no recuerdo exactamente cuántos murieron. Aquí lo decía. Dice, se calcula que murieron más de 9 millones de militares, 8 millones de civiles y que hubo 21 millones de heridos. Entonces eso podríamos poner, ¿no? En consecuencias. Dice, bueno, sí. De hecho aquí, por ejemplo, está clasificado. Dice consecuencias, pero está clasificado. Dice, por ejemplo, esto sería pérdidas humanas. Hay otro que dice pérdidas económicas. Uno más que dice cambios políticos y el último dice cambios sociales. Entonces podrían abrir una llave, ¿no? Que diga, por ejemplo, consecuencias, ¿no? Luego otra llave más, ¿no? O sea, dentro de esa, ¿no? Otra llave que diga, por ejemplo, que diga esto, pérdidas humanas. Otro que diga pérdidas económicas, cambios políticos, cambios sociales. O sea, las ideas secundarias dentro de esta idea principal de consecuencias, ¿no? Luego, a su vez, podrían abrir otras llavecitas dentro de cada uno de estos para explicar esto que leí, por ejemplo, en pérdidas humanas. Eh, Hubo más de 9 millones no, dice que hubo 21 millones de heridos, o 8 millones de civiles murieron. Entonces, lo ponemos ahí, ¿no? Luego, por ejemplo, cambios políticos. Dice, Europa pierde protagonismo mundial, mientras que Estados Unidos, Japón y Rusia aumentan su poder económico y político. Bueno, sería explicar. Ya sea que pongamos todo esto, o si no, de preferencia, lo explicamos así muy breve. Bueno, esto no está muy largo, ¿no? Pero si lo podemos poner mucho más breve, sería mucho mejor. Porque esa es la idea del cuadro sinóptico, que no pongamos demasiado texto. Porque si ponemos mucho texto, como que la llave, como que, o sea, ya no cabe el texto en la llave, ¿no? Entonces la idea es que todo el texto que pongamos quepa en la llave, que no se salga el texto de la llave. Entonces por eso debe ser lo más corto posible, lo más breve posible. Esto pues no está muy largo que digamos, ¿no? Pero si podemos eh, resumirlo aún más, pues sería mejor, ¿no? Entonces, sobre todo ese sí está bastante largo. Ese que dice pérdidas económicas. Dice, el costo de la guerra supuso 30% de la riqueza de Francia, 32% de la riqueza de Inglaterra y 22% de la riqueza de Alemania. Los países quedaron endeudados con Estados Unidos y los vencidos tuvieron que pagar elevadas indemnizaciones. Obviamente todo eso es mucho, ¿no? Para ponerlo
en una llave. Entonces tendríamos que escoger lo más relevante. Por ejemplo, pienso que lo más relevante sería poner, ah, podría ser esto que dice los países que quedaron endeudados con Estados Unidos, por ejemplo. O en lugar de poner todo eso, que el costo de la guerra supuesto no sé qué, los países europeos tuvieron pérdidas considerables. Listo, ¿no? Así resumes todo eso que dice que 30% no sé qué, que 32 de no sé cuánto. Simplemente para que sea lo más corto posible, les pones el costo de la guerra supuso, o más bien los países europeos tuvieron pérdidas considerables, económicas, ¿no? Bueno, obviamente si ya pusiste encabezado económicas, se entiende que las pérdidas son económicas. O sea, eso de económicos tampoco es necesario mencionarlo. Entonces ya sí podrías acortarlo más, ¿no? Entonces sí, porque sí debe caber en la llave. O sea, si lo pones muy largo el texto, de hecho, hasta por ejemplo, hay, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ahí te les voy a mostrar una aplicación muy famosa, muy conocida para hacer gráficos, que se llama Canva. Ahí en Canva se puede hacer un montón de cosas. Esos gráficos te estoy diciendo, y mucho más. Portadas, cosas muy llamativas. Entonces, bueno, ahorita les voy a mandar el enlace. Así se llama Canva. Entonces, ahí está. Tienen que suscribir, eso es gratis, no es necesario que paguen nada, pero sí les pide que se suscriban. Tienen que suscribirse a la página, aunque no tengan que pagar, ¿no? Pero sí les pide que se suscriban. Entonces, esa es una que puede servir para hacer estos organizadores gráficos. Esta es una de las más comunes. Eh, entonces, háganle clic allí en el enlace que les envié. Entonces, y si quieren ustedes crear algo con Canva, pues tendrían que registrarse. Aunque también hay uno más fácil, ¿no? Hay una opción que les pide entrar ¿cómo se llama? Con su cuenta de Google. Esa es la opción más fácil. De hecho, yo así entro, para que no tengan que ponernos, eh, porque si no tienen que crear su cuenta, que pone su nombre, su no sé qué, ay, fastidia. Es más fácil, pongan, entrar con mi cuenta de Google, ya, listo. Entonces, y ya entonces ahí pueden hacer varios diseños. Y entre estos, le estoy diciendo ¿cómo se llama? Del cuadro sinóptico. Por ejemplo, ponemos aquí cuadro sinóptico. Canva les pone unas plantillas. Y a partir de esas plantillas ustedes pueden ir diseñando su propio gráfico. Por ejemplo, ponemos acá cuadro sinóptico, ¿no? Y entonces buscan ahí la plantilla que más les guste. Entonces la eligen. Por ejemplo, esta de acá está bonita. Vamos a elegir esta, no sé. O esta, o elegir esta. Les va poniendo varias plantillas. Ustedes elijan la que tenga el diseño que más les gusta, ¿no? Y entonces ya con elegirla, pues ya van diseñando ahí lo que dice en la plantilla original, o sea, se lo cambia, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, originalmente la plantilla dice planeación de proyecto, pero yo no quiero hablar de eso, yo quiero hablar de la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí le quito esto y le pongo Primera Guerra. Y acá, por ejemplo, donde hay como una A, bueno, no como una A, este, eh, dice tamaño de letra, ¿no? Entonces ahí van ajustando.
Lo así como está, no cupió en el cuadro, en el rectángulo. Entonces yo tengo que ponerlo un poco más chico para que quepa en el rectángulo. Y entonces así, aquí lo van cambiando esto, ¿no? Por ejemplo, yo había dicho, ¿qué? Antecedentes. Entonces aquí le ponemos, ¿no? Antecedentes. Antecedentes. Aquí habíamos dicho causas, ¿no? Causas, consecuencias, ¿no? Y aquí pues hay unos que, este no lo necesito, lo quito. Esos tampoco lo necesito, lo quito. Esto lo quito igual, no lo necesito. Esto también. Esto también. Esto lo quito. Ahí. Y entonces, ya cuando quede como les gusta, aquí hay unos puntitos. Y hay unos que dicen, hay varias opciones, pero hay uno que dice descargar. Entonces, le ponen acá descargar. If I can sell more. A ver, vamos a ver si se quedó. Entonces, así, ya está bien. Así quedó. Entonces, así ustedes pueden hacer su gráfico. Le pueden quitar, agregar. Bueno, en este caso, en la plantilla original tenía una, dos, cinco, tenía cuatro. Cuatro ideas principales tenía. Pero yo nada más quería tres. Antecedentes, causas y consecuencias de la otra. Entonces le quité las otras dos. Pero también le pueden agregar. Si ustedes necesitan más, es posible, por ejemplo, esto que con el cursor lo van así como aplastando, por decirlo así. Y entonces se va reduciendo de tamaño y pueden agregarle más. Entonces, así van creando su gráfico. Y entonces ese es el cuadro sinóptico. Hay otro que se llama este mapa conceptual. Es muy parecido al cuadro sinóptico, solo que el mapa conceptual lo que no se, ahí ya no se usan llaves, sino se usa mayormente figuras geométricas, principalmente rectángulos. Se usan figuras, o sea, ya vieron que aquí en el mapa conceptual, perdón, en el cuadro sinóptico, se usan llaves, ¿no? Pero en el mapa conceptual no se usan llaves, sino se usan figuras geométricas. Bueno, mayormente el rectángulo. Entonces se usa mucho el rectángulo. Y además no está en este orden así como este. Está en orden, ¿cómo se dice esto? En orden, creo que se dice ascendente. O sea, de, no, creo que es descendente, mejor dicho. Creo que sí, descendente. De arriba para abajo. O sea, el tema principal lo pone más arriba. Y todas las ideas que no son tan, o sea, o sea, el mapa conceptual es así. Bueno, ahorita se los voy a poner aquí. Más arriba va el tema principal, ¿no? O sea, y luego por aquí entonces van viendo los temas así
los subtemas como que digamos importantes, ¿no? Muy importantes. Ya, o sea, prácticamente vamos de lo muy importante a lo no tan importante, ¿sí? O sea, por eso les digo de orden, por eso les digo en orden descendente, porque de lo muy importante a lo no tan importante, así vamos a ir. Entonces vamos a poner aquí como primer rectángulo, por ejemplo, el tema principal. Vamos acá en este caso, Primera Guerra Mundial, ¿no? Aquí. Luego aquí pondríamos esto que le había puesto, ¿no? Del otro. Que antecedentes, causas y consecuencias, ¿no? Y luego en este caso, como dijimos, aquí no son llaves, son rectángulos. O cualquier figura geométrica. Entonces aquí vamos poniendo, bueno, así, ¿no? Entonces, sí, aquí luego resulta que aquí le voy a poner 3, bueno, voy a 2, no va a dar, ahí está, y luego aquí quiero otras pequeñas ideas por aquí igual, ahí está, más o menos así, ahí está, más o menos así quedaría un mapa conceptual. Entonces vamos de lo muy importante, o sea, el tema principal, ¿no? Que es lo más importante, lo que se puede eh, mencionar, a lo que no es tan importante. Entonces, en el primer rectángulo ponemos el tema principal. Luego, en los otros rectángulos ponemos subtemas directamente relacionados con el tema, o sea, los más importantes, ¿no? Y luego en los otros rectángulos ponemos así cosas secundarias que se basan, ¿no? O que detallan las ideas principales que pusimos en los otros rectángulos. Y los rectángulos de más abajo, pues van siendo como que más secundarios, ¿no? Y menos principales. Más secundarios y menos principales. Entonces, así nos vamos yendo. Entonces, así sería el mapa conceptual. ¿Alguna duda? ¿Está aquí? Ay, perdón. No, bueno. Y ahora les decía, vamos a ver lo que les estaba diciendo. El mapa mental. Como les había dicho hace un momento, si les gusta, o sea, si les gusta si se van por lo atractivo, ¿cómo se dice? Organizador gráfico es el, es el ideal para ustedes. ¿Por qué? Porque en este mapa, perdón, en este organizador gráfico que se llama mapa mental, en la diferencia de los otros que nada más se pone texto y ya, en este no. En este se enfoca ¿cómo se dice? En la parte atractiva. O sea, ajá, entonces, ¿cómo se llama? Sí, entonces aquí en el mapa mental vamos a hacer nuestro organizador gráfico atractivo. Entonces vamos a enfocarnos en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya vieron que aquí pusimos ¿cómo se llama? En el cuadro sinóptico pusimos llaves, ¿no? En el otro pusimos rectángulos y líneas, ¿no? Pero en el caso del mapa mental podemos poner, por ejemplo, en lugar de rectángulos o ¿cómo se llama esto? O llaves o líneas, podemos poner figuras, así, hacer dibujos así, ¿no? Como que llamativos. Por ejemplo, no sé, una nube, ajá, el dibujo de una nube, el dibujo de no sé, o sea, de algo así que nosotros nos parece, algo así que parezca atractivo para nosotros, ¿no? No sé, por ejemplo, algo así, algo de un, ¿cómo se dice? Papalote, ¿no?
O sea, un diseño atractivo, va. O sea, entonces, ustedes, o sea, ustedes usan su imaginación, ¿no? Entonces, algo que a ustedes les suene atractivo, entonces, están pensando, entonces, por ejemplo, en lugar de un simple rectángulo, ¿qué podría poner? Ah, pues vamos a poner una nube, ¿no? Una nube así bien dibujada, con sus, ¿no? Con sus, así como, entonces, este, en lugar de rayas, como en el mapa mental, ajá, rayas o líneas, como en el mapa conceptual, podríamos poner, por ejemplo, como raíces, ¿no? Por ejemplo, acá, ya vieron que aquí en el mapa conceptual pusimos líneas, ¿no? Pero en el mapa mental, en lugar de esas líneas, podríamos poner, por ejemplo, algo así como unas raíces, ¿no? Entonces, de colores, unas raíces de colores. Entonces, o sea, ustedes hacen uso de su imaginación, ¿no? El caso es que tenga un diseño y este sea atractivo. Entonces, de tal forma que cuando ustedes vean ese organizador, en lugar que les dé sueño, como le estaba diciendo hace rato, ¿no? Que en mi caso, que cuando tengo que estudiar un texto largo, ¿no? O sea, de 5 o 10 hojas, ay Dios, solo de ver tantas letras ya me dio sueño, ¿no? Pero con eso, la idea de este organizador gráfico es lo contrario, que cuando ustedes vean ese organizador gráfico, en lugar que les dé sueño o aburrimiento, que les cause atracción. O sea, ustedes ven ese mapa mental, ¿no? Entonces, en lugar de decir, ay, qué flojera, ¿no? Ya se me dio sueño, estoy hasta bostezando, ¿no? No, cuando ustedes lo vean, o sea, les llame la atención y quieran abrirlo, quieran leerlo, no por obligación, porque su maestro les dijo, lee tal cosa, o porque tu papá te está diciendo, te está correteando para que no, tampoco, sino más bien porque tú, por ti mismo, decidas hacer. Entonces, no por obligación ¿ah? Y que cuando lo hagas, pues no sientas aburrimiento, sino que sientas atracción. Entonces, ese es el objetivo de este diseñador gráfico que se llama mapa mental. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un mapa mental. Por cierto, en Canva también pueden encontrar mapas mentales. De hecho, creo que les voy a mostrar uno de Canva. Iba a buscar uno allá en Google, pero creo que mejor busco uno en Canva. Vamos a buscar uno en Canva. Entonces vamos a poner mapa mental, ¿no? No sé, a ver, mapa mental de... bueno, está aquí. Ahí está. Ahora sí salió. A ver, vamos a buscar uno. A ver, por ejemplo, este. A ver, por ejemplo, este, vean cómo está este mapa mental. Igual es una plantilla, como les había dicho, acá en Canva. Y ustedes pueden, ¿cómo se dice? Editarla para que contenga lo que quieran, ¿no?
En ese caso, pues simplemente la voy a descargar y se hace. Ahí está. Eso vendría siendo un mapa mental. ¿Ya vieron? En lugar del otro los de los otros dos que les había mostrado, que están así como hasta cierto punto aburridos. Este es más atractivo, ¿no? Tiene dibujos así como de cerebros, ¿no? Entonces, como si el cerebro estuviera haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, President Ron entonces ya vieron. Igual, ahorita les voy a mostrar otro. Este creo que sí lo voy a buscar en Google. Mapa mental. Anda, de hecho está chévere este. Ya había otro por acá también. Hasta le vamos a dar estos dos. Me gustaron bastante. O sea, ¿vieron? Entonces tienen diseño, no nada más son eh, cuadros o rectángulos o líneas, no, sino son diseños. Entonces el otro parecía como cerebros que están haciendo ejercicio y no sé qué. Y este vemos que en donde está el tema principal está puesto un foco. Y luego tiene así como eh, una especie de raíces, ¿no? De colores. Entonces, esos son los mapas mentales, ¿sí? Entonces, a ver, pregunta, cuál de estos pensadores gráficos les gusta más? De esos tres que vimos, ¿cuál les gustó más? ¿El mapa, o sea, el cuadro sinóptico, el mapa conceptual o el mapa mental? ¿Cuál les parece más llamativo, atractivo? O sea, pregunta personal, ¿no? Una pregunta personal. ¿Cuál les gustó? ¿El mapa mental? Ajá, o sea, sí, pero o sea, no me refiero a los gráficos, sino o sea, no me refiero a las imágenes, pa. Me refiero a los tipos de gráficos. O sea, ¿cuál les gustó más? El mapa, digo, el cuadro sinóptico, el mapa conceptual o el mapa mental. Bueno, si dices que te gustó este, pues lo más seguro es que te haya gustado más el mapa mental, ¿no? Porque precisamente, pues ese es el mapa mental. Entonces, de esos tres, ¿cuál les gustó más? O sea, me habló este que vimos al principio.
que tiene llaves es es cuadro sinóptico, ¿no? O sea, el que tiene llaves se le llama cuadro sinóptico. El que tiene rectángulos y líneas es mapa conceptual. Y este que tiene un montón de dibujos es mapa mental. Entonces, de esos tres, ¿cuál les gusta más? A ver, por ahí, eh, Valentina o Marcelo, ¿cuál les parece más llamativo? O sea, que digan, que cuando, que cuando vayan a estudiar digan, o sea, de verdad agarren la hoja. No porque, o sea, no que, ay, qué flojera, qué aburrimiento, no. Sino que de verdad les den ganas de estudiar, sin que tengan que estar correteándoles. Oye, estudie, estudia. No, sino que por ustedes mismos decían, sí, sí quiero estudiar, sí me gusta. ¿No? Ándale. Entonces, sí, por lo general el mapa mental es el más atractivo, ¿no? De hecho, a mí es el que más me gusta igual. Entonces, sí. Pero al mismo tiempo es el más difícil de crear, ¿no? Sobre todo si no tienen mucha habilidad para dibujar. Bueno, para las personas que tienen mucha habilidad para dibujar, pues ese es el más adecuado, ¿no? Pero cuando unas personas no saben mucho dibujar, pues, este, pues a veces les puede resultar complicado, ¿no? Entonces, o sea, para ver si obviamente sí es mejor el mapa mental, pero para hacer, hasta cierto punto podemos decir que no, ¿no? Depende, ¿no? Si somos buenos dibujantes y diseñadores, todo eso, pues sí, ¿no? Pero si no tanto, entonces quizás no, ¿no? Pero pues, de todas formas, también las funciones son diferentes. Entonces, en el mapa mental se espera que la información que pongamos sea demasiado breve. O sea, en el mapa, perdón, ¿por qué digo mapa? En el cuadro sinóptico, o sea, en todo se espera que la información sea breve, ¿no? Pero sobre todo en el mapa mental. Porque, por ejemplo, en el cuadro sinóptico al que vimos al principio, sí se espera que la información sea breve igual, pero sí podríamos poner cierta información un poco extensa, no tanto, o sea, un poquito extensa, vamos a decir, ¿no? Entonces, pero, y en el otro conceptual, igual, más o menos también, sí, también se podría poner ciertas cosas extensas. Pero en este mapa mental, no, ahí sí tiene que ser completamente todo breve. Y de hecho, palabras no se pondrían, pequeñitas, o sea, palabras. Entonces ahí tiene que ser lo más breve posible. Entonces, bueno, ahora, bueno, pues vamos a terminar aquí. Entonces, y vamos a pasarlo. Vamos a pausar.